Hola, muy buenas. Yo soy Emilio y junto con mi compañero Eduardo te presentaremos los tipos de comunicación. Introducción. La comunicación es fundamental para establecer buenas relaciones humanas. Sin embargo, esta se ve afectada ya requiere el entendimiento mutuo del emisor. La comunicación es eficaz solo cuando el receptor entiende el mensaje del emisor en los términos en que éste ha querido darle su mensaje. Confabulan contra una buena comunicación factores tales como diferencias culturales, métodos de comunicación, lenguaje, diferencias de percepciones de cada persona. La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Los elementos que la componen es el emisor, quien transmite el mensaje, receptor, el que recibe el mensaje, código, el conjunto de signos que serán utilizados para la creación del mensaje, palabras, gestos o símbolos. La finalidad de una interacción es abrir y mantener la comunicación, ya sea de manera verbal o no verbal. Personal. La interacción personal tiene lugar entre dos o más individuos que están físicamente próximos o que interactúan a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, redes sociales, etc., lo cual les permite mantener una conversación, es decir, existe una retroalimentación, generalmente inmediata, que construye un elemento importante porque las respuestas recibidas posibilitan que el emisor rectifique o continúe con su Existen mensaje. dos Tipos de comunicación personal. La primera es cara a cara. Se caracteriza porque los participantes están uno frente al otro. Comprende mensajes verbales y no verbales. La retroalimentación es inmediata, es continua y hay influencia recíproca en la conducta de los participantes. Por medio de instrumentos técnicos. Se caracteriza porque se realiza entre individuos distantes entre sí a través del espacio y el tiempo. Implica la presencia de cables, aparatos electrónicos, ondas magnéticas, satélites, etc. Es bidireccional. Requiere de información adicional referente al contexto donde se produce el mensaje. Colectiva. Este tipo de interacción tiene lugar cuando se reúnen varias personas para realizar un intercambio de información u opiniones. Su finalidad es lograr un acuerdo para encontrar la solución de un problema, aclarar una situación determinada o simplemente socializar, por ejemplo, juntas de vecinos, sindicales, escolares, religiosas, deportivas, políticas, etc. Masiva, como su nombre lo indica, este tipo de interacción se realiza a través de los medios masivos, cine, radio, televisión y medios electrónicos. Está estrechamente relacionada con el sistema social en que vivimos y se caracteriza porque intervienen un emisor y un gran número de receptores que, en un momento dado, están unidos viendo el mismo programa de televisión, la misma película, escuchando la radio, etc. Formas de comunicación, privada y pública. Pública. En esta forma de interacción, los medios procesan y estructuran los mensajes, pero sus objetivos son diferentes a los de la comunicación privada y afectan o responden a los intereses de las personas. Por tanto, la comunicación pública permite a las personas integrarse a la sociedad, contribuyendo a desarrollar formas de comunicación social. Se caracteriza porque sus mensajes se transmiten a través de los medios masivos de comunicación, radio, cine, televisión, prensa y medios electrónicos. La comunicación pública se caracteriza porque es interdependiente con el sistema social. La información que transmite es procesada y estructurada previamente. Se dirige a un ilimitado número de receptores. El público a quien se dirige es heterogéneo. Carece de retroalimentación inmediata, pero provoca diferentes reacciones. De interacción entre los seres humanos. Se realiza entre dos o más personas que sostienen una conversación y responde a los intereses particulares de quienes participan. Los mensajes están delimitados porque únicamente llegan a los individuos involucrados. Se caracteriza porque sus mensajes son verbales y no verbales, la retroalimentación es inmediata, es continua y hay influencia recíproca en la conducta de los participantes. Es personal, ya que en ella participan dos o pocas personas. Es espontánea, debido a que surge naturalmente sin ninguna planeación previa. Es variable, esto es, se encuentra sujeta a modificaciones constantes debidas a factores internos de las personas que intervienen en el acto comunicativo. Es dinámica, ya que implica agilidad al realizarse el intercambio de mensajes entre emisores y receptores.
Tipos de comunicación: interpersonal, intrapersonal, grupal y masiva. Intrapersonal es aquella que se manifiesta a través del pensamiento o mediante la lectura de un medio impreso. Así, el individuo habla consigo mismo, empleando símbolos que tienen para él igual significado que para los demás. Se caracteriza porque es un proceso de codificación y decodificación de carácter individual e introspectivo. El individuo entra en contacto con su yo interior y dialoga con él, cuestionándolo y respondiendo sobre sus problemas, proyectos, etc. Interpersonal. Este tipo de interacción tiene lugar de manera directa entre dos personas que utilizan el lenguaje verbal y el no verbal. Se caracteriza principalmente porque tiene retroalimentación inmediata, por la cercanía de los participantes y porque sus mensajes son informales en cuanto a su forma, contenido y frecuencia. Grupal. El concepto de comunicación grupal hace referencia al proceso interactivo que tiene lugar entre tres o más personas. La comunicación grupal resulta básica e importante en el desarrollo de relaciones entre personas, familias, grupos sociales, empresas e incluso gobiernos. Comunicación masiva es la aplicación de los principios de las técnicas de información sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos vertebrados y estructurados, sistematizados y estatizados dirigidos a grandes conglomerados. En otras palabras, implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. Características del acto comunicativo. Una de las características del acto comunicativo es que es bilateral. ¿Qué significa que es bilateral? Que existe reciprocidad en la comunicación. Es decir, de que cuando nosotros decimos algo o leemos algo, cuando estamos con alguien, pues existe esa reciprocidad. Que es decir, que intercambiamos información, existe una retroalimentación y podemos compartir ideas. Un gran ejemplo es cuando platicamos con alguien sobre alguna experiencia y este nos da su opinión acerca de lo que nos pasó. Otra es que es unilateral. Esta se da cuando no existe lugar a dar una retroalimentación, que quiere decir de que el emisor envía el mensaje y el receptor lo recibe, y ya el receptor le puede dar el significado que él quiera o que él interprete. Un gran ejemplo es cuando se leen las noticias, que recibes el mensaje de manera unilateral, ya depende con tu entorno si se sigue conservando unilateral o llega a ser bilateral. Otra es que es directa e indirecta. La directa es cuando esta intervención se hace entre personas físicamente presentes mediante lenguajes ya sea formal, informal, verbal, no verbal, y se hace exactamente en el momento, es decir, que es inmediata y no tiene ningún intermediario. En cambio, la indirecta es lo contrario. Se hace, puede ser en un tiempo determinado, en un lapso de tiempo determinado, después de tiempo, y generalmente es debido a los medios de comunicación, y ya que no están presentes, sino que puedes ver después de que se efectúa el mensaje. Tipos de comunicación no verbal. Está la icónica, que es representada por medio de imágenes. Lo más común utilizados son los emojis, que por ejemplo de la carita riéndose pues refleja que diversión, el corazón refleja amor. Y otra cosa que los utilizamos es, por ejemplo, cuando vamos en la calle, como los semáforos, pues desprenden una luz y es una imagen, y también los señales de alto. Otra es la kinésica, que esta se da mucho, pero es muy poco conocida, ya que por ejemplo cuando estamos en una conversación con alguien y vemos que esa persona bosteza, pues lo que refleja es cansancio o aburrimiento. Si vemos que sonríe, lo que refleja es interés, felicidad. O si vemos que tiene la mirada caída, refleja tristeza o angustia. Otra es la proxémica, que esto depende del entorno que nos rodea.
como lo más cercano nuestro es lo íntimo, luego después sigue lo personal, luego lo social y luego la zona pública. Depende a la magnitud que querramos que llegue nuestro mensaje. La siguiente es el paralenguaje, que es la exageración misma del mensaje y conlleva un poco de la comunicación no verbal. Y el paralenguaje dice de que es el mensaje directo, pero es decir, con una alteración. Por ejemplo, cuando dices gracias de manera más fuerte, significa que de verdad estás muy agradecido. O cuando dices algo gritando, significa que muestras enojo. Tipos de mensajes. Pues principalmente hay dos. Uno es la publicidad. Los mensajes publicitarios simplemente se centran en el objetivo de dar a conocer un producto de tal manera que genere una inversión hacia la empresa, ya sea de que sea muy atractivo para que el pueblo lo consuma. Y hay de varios tipos de productos y varios tipos de hacer el mensaje para la sociedad, ya que cada sociedad o cada persona consume diferentes productos y entonces tienen que adaptar el mensaje para de público o la tasa de edad de público que más consuma sus productos, como por ejemplo un celular no lo van a hacer no van a dar el mensaje con la orientación hacia adultos mayores, ni los zapatos de cuero hacia los niños que pues obviamente no les gustan mucho esos zapatos. Y lo otro es la propaganda, que esta no se da mucho, exceptuando cuando son campañas electorales, que pues como su nombre lo dice, necesitan propagar el mensaje y lo hacen de diferentes maneras. La más común pues para los mexicanos es pues haciendo promesas que después son incumplidas, y todo con el fin de conseguir votos o conseguir algún beneficio, ya sea de un partido político o de algunas personas. Pues en conclusión, hay muchas formas de comunicación o tipos de comunicación que son muy importantes y en realidad no los conocemos tanto. Como por ejemplo mi dupla y yo coincidimos en que la no verbal es muy común, muy cotidiana y no la tomamos tanto en cuenta como deberíamos. La bitácora, pues como podemos observar, lo hicimos todo en esta semana, debido a que la pasada pues estuvo muy ocupada. Y entonces el lunes planeamos qué íbamos a hacer, nos repartimos el trabajo. Ese día sí nos juntamos. El martes cada quien realizó una lectura de los temas que le iban a tocar, fue subrayando. El miércoles yo no hice nada debido a otras cosas. Emilio realizó sus diapositivas. El jueves Emilio, después de leer, después de realizar las diapositivas, grabó el audio y yo hice todo junto ese mismo día. Posteriormente el viernes él editó, pero con mi ayuda. Estábamos los dos juntos, pero él es el que lo hizo.